Qué bonita y qué compleja es la maternidad. Aquí en La Mother Soy Mamá vamos a platicar de todas estas cosas que se supone que no deberíamos sentir en la maternidad, pero que sí sentimos. Y para platicar sobre un tema súper interesante está con nosotros Lila. Vamos a hablar de las madres solteras. ¿Cómo estás, Lila? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también muy emocionada y admirándote. Así desde antes de empezar te digo, te admiro enormemente porque ser mamá es un reto y ser mamá soltera me imagino que todavía más. Y además, para los que no sepan, Lila tiene 2 niñas. O sea, no solamente dijo, uno es complicado, vámonos con 2 Todo y el seguiditas. Sí, tengo 2 pequeñas. Ajá. Pues, bueno, no he sido madre soltera todos los años Ajá. que llevo siendo mamá, pero últimamente sí. ¿Cómo cambia? Tú que has podido vivir estas dos partes, ¿qué cambia para ti? Pues tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. O sea, Ok. cambios buenos y cambios malos, porque pues honestamente ya estaba en una relación como muy destructiva, muy violenta y pues yo ya no quería eso para mis hijas. O sea, esa fue como mi principal motivación para decidir ya pues llevarlo sola Ajá. y pues por ese lado creo que fue lo mejor para mis hijas, Ujú. ¿no? Porque yo no quiero que ellas crezcan que merecen ese trato. Claro. Entonces, Ujú. pues eso fue como mi principal motivación porque decía, o sea, yo sabía que era muy difícil. De hecho, Ajá. cuando me separé, yo no tenía trabajo, no tenía nada así Ok. y dije, ni modo ver cómo le hago, pero ya no quería seguir eso, o sea, ya era algo un poco feo. Ujú. Mis hijas, bueno, la bebé estaba más chiquita, ella todavía no alcanzaba a darse cuenta, pero la más grande, o sea, un día se escondía abajo de la cama para no ver las peleas. Entonces, ese día dije, basta ya. Claro. O Sí, sea, porque porque decía, no, es que sí se puede salvar, pero no, o sea, cuando vi eso dije, no, mejor sola. y eso es algo que creo que además no, la sociedad no se da cuenta también de las mamás solteras, que no solamente piensan en qué darle de comer, cómo vestirlo, sino también cómo pueden repercutir mis decisiones y mis acciones de vida en la vida de mis hijos. Entonces, Claro, es y también, o sea, también la gente te juzga por decir, así, ¿prefieres que no tenga papá? justo, ¿Prefieres que crezca pensando que no, o sea, que estar sola está bien? Pues sí, o sea, estar sola, pero bien, claro. sí está bien. O sea, estar sola y ser feliz y tener una tranquilidad y una estabilidad mental y emocional. Ah, porque también, pues él me decía, ¿estás segura? O sea, si lo vas a hacer por las hijas, piensa en que ellas también van a sufrir. Y yo le decía, pues sí, pero ellas necesitan a su mamá bien y Claro. yo contigo no estoy bien. Y Entonces yo necesito darles a ellas una estabilidad de mí y la voy claro. a tener cuando ya estemos separados. O sea, Y sí. esto, como dices, es una llamada de atención también para los papás, ¿no? Porque, como sabemos, nuestros hijos van a buscar una pareja como la que crecen viendo. Entonces dicen a los papás, pónganle la vara alta a la pareja de sus hijos porque así lo van a tratar. Entonces, Ujú. es muy interesante y es muy sano de tu parte que hayas decidido decir, quiero que me vean bien porque si yo estoy bien, ellas van a estar bien. Y mencionabas Sí. un poquito de la sociedad. ¿Te has sentido como juzgada en mal plan más allá de decides no estar con tu pareja por decidir ser mamá soltera y trabajar y estar con tus hijas y todo esto? Sí, pues es que, o sea, está como siempre, pues como atrás de, ¿no? O sea, te Claro. dicen comentarios de, sí puedes, pero, o sea, siempre hay como un pero y te lo meten sutilmente, ¿no? Así de, Ujú. en mis tiempos yo aguanté esto y yo aguanté el otro y yo sí, pero Son otros tiempos. también, sí, ya sé, pero ve al hijo que criaste, o sea, también, o sea, Claro, o sea, no es suficiente ver las personas que tenemos como sociedad por haber aguantado esas cosas. Y claro. claro, también, o sea, estar sola es súper difícil, porque tampoco te voy a decir, ay, sí, soy súper No, no, estable, no, claro. porque es muy, muy pesado. O sea, al principio, cuando me separé, me fui a vivir a casa de mi mamá. Ujú. Pero pues también ellos ya tenían una vida, o sea, ya llevaba yo años de no estar en esa casa, Claro. ellos no tenían 2 bebés, o sea, en su casa, y fue también
O sea, fue un proceso de adaptación que al final no se logró, o sea, y es entendible y no es que digas, ay, o sea, fue algo terrible, no, o sea, fue bueno, pero también yo dije, no, tampoco es sano para nadie. Ellos no tenían, o sea, no tenían por qué, pues pasar eso, porque al final ellos, te digo, ya tenían su vida y yo tampoco estaba bien con mis hijas en ese espacio porque ya no era nuestro espacio. Claro. Entonces, de cierto modo, o sea, volvemos a lo de la sociedad, como que no encajas en ningún lado. Uh-huh. Y porque, pues, estás dentro de la misma casa, pero, pues, eres tú aparte, o sea, sigues siendo aparte. Entonces, decidí salirme familia, de ¿no? casa de mi mamá. Uh-huh. No tiene tanto tiempo que vivo sola con mis hijas, pero eso para mí ha sido lo mejor que he hecho. O sea, es muy difícil, la verdad es que es muy difícil porque antes pues me ayudaba mi mamá con las niñas, con la comida, con eso. Pero ahora pues yo tengo que así desde que sale el sol, bueno, a veces ni puedo dormir por estar pensando qué tengo que hacer, ¿no? Pero llevarlas a la escuela, hacer de comer, trabajar. Porque tengo 2 trabajos aparte, o sea, trabajo en un call center y aparte hago uñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es muy, muy difícil, ¿no? ¿Y qué tiempo te queda para tus hijas? O sea, eso es lo que la gente no ve, que, o sea, yo no me arrepiento de la decisión, claro, de haber decidido estar sola con mis hijas, pero es muy difícil, sí es muy difícil. No, ¿y qué tiempo te queda para tus hijas y qué tiempo te queda para ti? Nada. O sea, porque el tiempo que tienes para ti luego es el tiempo que estás trabajando. Que a veces sí de repente dices, prefiero estar trabajando que con mis hijos. O bueno, a mí me pasa que de repente dices, porque estoy un poco más en calma y nadie grita. Pero también necesitamos tiempo para nosotras. ¿Cómo manejas tú el no tener tiempo para ti? Eso creo que es lo más difícil. Y gracias por darnos este tiempo a nosotros, porque también... Sí, pedí mi día de descanso hoy. Sí, pues lo que yo trato de hacer es, o sea, el tiempo que tengo para mí es dormirlas y ver una serie o algo. Ese es como mi tiempo, dormirlas, pero eso implica desvelarme y al otro día estar muy cansada y a veces digo, ay, no, mejor me duermo y ya. Entonces, la verdad es que sí, eso sí, tiempo para mí, eso ya no existe. Porque pues justo, o sea, el tiempo que tengo libre, mis hijas, es que estás aquí, pero no me haces caso. O sea, porque al final sigue. Y son cosas que también eso como sociedad dicen, estás en casa, estás con tus hijas, sí, pero ¿a qué costo? O sea, tampoco. Claro. Tengo 30 minutos para comer y los 30 minutos que se me van en servirles y yo tengo de que se lo coman. Ajá, exacto, y no se lo terminan porque las dejo solas y ya cuando veo están jugando, corriendo con la comida y es estar viendo si no se van a atragantar o sí, es difícil, pero te digo, la verdad es que es lo mejor que, o sea, creo que de los 6 años que llevo siendo mamá, estos meses de estar sola con mis hijas son los meses que me he sentido más tranquila, más en paz. Eso es importante. Si no tienes tiempo para ti, que por lo menos tengas estabilidad emocional. Y ahora otra cosa que también me parece que hay que platicar es, ¿nunca te tocó que te dijeran antes de que te pusieras a trabajar, que te decían, deberías estar feliz, pasas todo el tiempo con tus hijas? Y aún así dices, pero quiero tiempo para mí. ¿Eso también te pasaba antes de tener que estar todo el tiempo trabajando y dividiéndote en una chamba y otra? Sí. O sea, por ejemplo, cuando no, pues, o sea, cuando estuve en pareja, pues yo me dedicaba solamente a la casa. Y pues tampoco tenía, sí es cierto, tampoco ¿no? tenía tiempo para mí. No. Sí, sí se extraña eso. O sea, luego a veces sí extraño hacer otras cosas, salir. Y ahora que dices que ahora que extrañas salir, pero que ahora que trabajas, es muy interesante que en México el 75% de las madres solteras trabajan. O sea, incluso las que estamos en pareja tenemos que trabajar porque ya la vida no nos da. Pero ahorita que tú dices, tengo 2 trabajos. O sea, la fuerza laboral femenina en México es enorme y no es tan reconocida como debiera ser.
porque tú tienes 3 trabajos, Lila. O sea, eres mamá, haces lo de las uñas y estás en un call center porque además estás con tus hijas. Entonces, si bien hay como ciertos apoyos de gobierno, luego es como complicado acceder a ellos. ¿Tú has tratado de llegar a alguno de estos de apoyos a madres solteras? Como estoy casada todavía, O sea, legalmente. legalmente no estoy No eres o sea, no candidata. soy apta para los Ok. apoyos. Ujú. Y luego además los apoyos es más el trámite que lo que te acaban dando, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, y de hecho, por ejemplo, intenté lo de la beca para mi hija Ajá. y nunca pude entrar a la página. O sea, te decía, estás en la fila virtual, pero no te decía qué número ni nada. Y así se quedó la pantalla prendida en la fila Ajá. toda la semana. Nunca pude avanzar de la fila. Ticketmaster se queda corto con las páginas Sí, de gobierno, ándale, ¿no? sí, la verdad es que sí. O sea, también pues lo de los apoyos y eso lleva tiempo que no tengo. ¿Y cómo es la relación de tus hijas ahora con su papá? O sea, ¿lo siguen viendo o no lo ven o cómo lo estás manejando? Porque esa es otra carga emocional de las mamás también. Ujú, sí, pues, de hecho, o sea, cuando recién me separé en esta ocasión, él se desapareció totalmente del mapa. Ok. Después las volvió a como a buscar porque había sido Reyes y dijo que habían llegado los Reyes a su casa. Mis hijas bueno, más la grande me Grande. preguntaba por él y un día me dijo, es que qué tal si ya se murió, mamá. Qué fuerte. Y ese día yo dije, ay, no, o sea, no, yo no, o sea, les quise dar una salud mental y yo no voy a permitir que por mi parte, o sea, ellas crezcan pensando eso, o que yo les decía que no lo vieran. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues si quieres ver a las niñas, puedes verlas, o sea, lo hago por ellas, no por ti, o sea, Claro. si tú no las quieres ver, está bien, pero ellas necesitan de ti, quieren verte y pues velas. Claro, porque al final no fue un papá ausente desde el nacimiento, ¿no? Exacto. Entonces es una pérdida que para ellas es mucho más fuerte. Ujú, sí, y escuchar que dijera eso de que si ya se había muerto, ay no, o sea, fue muy doloroso para mí escuchar Claro. eso. Y empezaron a verlo, pero pues yo sí he tenido como mucho apego a ellas y honestamente como que, pues esto también es algo que te juzga mucho la sociedad, pero a mí me da mucho temor dejárselas, que se las lleven, ¿no? Porque Claro. pues han estado siempre conmigo, o sea, o sea, él siempre trabajaba, o sea, yo era la que estaba a su cargo 100%. Entonces yo le dije que no se las podía llevar, que iba a hacer, que las viera en mi presencia. Y todo bien, ¿no? Hasta ahí normal. Me empezó también a apoyar económicamente. Entonces, qué bueno. pues yo dije, pues está bien, ¿no? Y, y ya las veía semanal o quincenalmente una vez a la semana y conmigo. Pero pues también ahí, no sé si, bueno, es que él quería regresar. Ok. Yo desde que me separé, yo dije, no, o sea, porque yo ya me había separado una vez y yo dije, ya me di la segunda oportunidad, porque la primera vez que me separé sí me quedó así como de, ¿y si yo hubiera hecho algo distinto? ¿Y si yo tuve la culpa por esto? ¿Y si yo cambiara esto? Entonces por eso me di la oportunidad de regresar, fue cuando tuve a mi segunda bebé y ya cuando volvimos a tener problemas era como lo mismo, peor, porque ya no Se había echaba en límites cara, de además. respeto, exacto, era la separación anterior. Yo, o sea, honestamente yo no regresaría con él por eso y por más cosas, ¿no? Entonces yo Claro. siempre tuve muy claros mis principios en no querer volver. Y una cosa es que yo tuviera una relación pues cordial con él, Claro. de respeto, que la gente dijera, es que tú le estás dando entrada. Híjole, ¿qué se meten? ¿Qué les importa? y así de, no, es que no, o sea, no necesito llevarme mal o pésimo con él para que ustedes entiendan que no voy a regresar con él. Y al fin de cuentas, si llegara a regresar o no, tampoco es problema de ustedes, es mi problema y yo sé que no lo voy a hacer. Entonces, tampoco me tengo que llevar pésimo con él, porque se está siendo responsable de sus obligaciones y pues ya, ¿no? Pero pues tal vez él confundió que yo era pues Abierta. cordial, ajá, entonces
pues ya sí eran como insinuaciones, y yo siempre le decía, no, pues no. Entonces como que creo que también una de sus molestias fue eso, que ya dijo, ay, sí, todo el año y nada, pues basta. Entonces me dijo que se quería empezar a llevar a las niñas, que ya no, él y yo ya no teníamos nada que ver y que se las iba a llevar y que quería llevárselas en Navidad. Ok. Para mí Navidad, pues desde que falleció mi papá, siempre ha sido mi mamá, mis hermanos y mi abuelita. Así, nuestras Navidades siempre ha sido nosotros 4, 5. Y desde que nacieron mis hijas, pues ellas son el centro de la Navidad. Y él lo sabe porque Navidad siempre lo pasábamos juntos. Entonces, porque Año Nuevo sí es como más grande, toda la familia. Entonces él me dijo, me las voy a llevar en Navidad. Y le dije, no, pues es que no. No, pues sí, te las llevo como a las 10 de la noche. Y yo para dije, que las duermas, ¿no? yo dije, ¿me las va a traer dormidas? Sí, me las trae. Porque o sea, era así antes de que su familia quería que fuéramos el 24, entonces nos la pasábamos en Uber todo el camino porque no tenía coche. Claro. Entonces Uber todo el día porque había un montón de tráfico, una tarifa súper alta. Y yo dije, me va a decir que no hay Uber, que está muy caro. Está muy lejos, que ya están dormidas, que quieren seguir jugando. Sí, ajá. Yo dije, pues no, la verdad es que no. Le digo, puedes verlas temprano, no tengo problema. Velas temprano o yo voy contigo, o sea, no importa, no paso la Navidad, pero la pasamos, bueno, déjame estar con ellas o la pasamos en la casa solos. O sea, si lo que quieres es estar con las niñas, vamos a estar los 4, o sea, no claro. tengo problema. No, pues es que yo las quiero llevar con mi familia y yo las quiero llevar con mi familia. Y si no me dices cuándo puedo ir, pues ya no te voy a dar dinero. Y ya. El chantaje. Ajá. Pues así fue. Entonces, pues no lo dejé que se las llevara a Navidad y otra vez me dejó sin apoyo por eso. O sea, era un chantaje también eso de que si yo decía o no decía algo, me iba a decir, ya no te voy a dar. Y sí, volvió a pasar. Y ya que tú estás viviendo, o que desgraciadamente viviste todo esto, ¿cómo crees que es el panorama para las madres solteras en México? Porque no es como que tengan o sea, sí las mujeres tenemos muchos apoyos de parte del gobierno, pero no hay como algo que sigue siendo una sociedad machista al final. O sea, sí, no es tan fácil. Porque hay gente que te decía, ¿se las tienes que dejar? Es que se las tienes que dejar, es su papá. Pero, o sea, te digo, a la gente solamente se le hace muy fácil decir. Y pues por supuesto que personas que nos escuchen van a decir, sí, es que ella estuvo mal, se las tenía que haber dejado. Es un espacio de confianza, Lila, tú no te preocupes. Y pues es que, o sea, mi propio círculo, hubo personas que me dijeron, tú fuiste la que estuvo mal porque se las tenías que haber dejado. Pero yo nunca le dije, no las veas, yo solamente le dije ese día no, o sea. Sí, yo creo que al contrario, en vez de sentir que la gente que nos escucha te va a juzgar, piensa que eres una inspiración. Porque más o sea, hay muchas parejas en México que se quedan juntas por los hijos a pesar de estar sufriendo. Y entonces, justo por eso me gusta tu historia, porque puede ser fuente de inspiración a alguien que nos escuche que diga, claro, yo quiero estar como Lila y pasar todo el tiempo con mis hijas y que el otro haga y deshaga y no me manipule. Porque esto que digas, que entiendas que era un chantaje emocional, eso habla de tu salud mental impresionante. Sí, la verdad es que sí. O sea, honestamente estoy preocupada por el dinero, pero me liberé. O sea, sí siento que me liberé. O sea, me liberé porque por lo mismo de que yo sentía que él estaba de cierta forma como esperando algo de mi parte. Claro. Tenía miedo de hacer un comentario que él dijera, ya. Sí, claro. Ajá, o sea, y pues muchos dicen, no, pues demándalo, pero como, o sea, volviendo a la pregunta que me hiciste sobre el gobierno y todo esto, es un proceso súper tardado, dinero que yo puedo usar más para pagar la renta, para pagar cosas de las niñas, que estar perdiendo dinero en abogado, en tiempo. Desgaste emocional. Sí, tengo una conocida que lleva un proceso de más de un año y que no llega a nada, o sea, no llega a nada y pues es muy difícil. La primera vez que nos separamos le metí la pensión y él trabajaba en el aeropuerto y ahí la verdad es que fue muy rápido
pero ni me acuerdo cómo fue que, que lo hice, cómo fue que lo hice, pero te digo, al final regresé con él. No, no me arrepiento tampoco de haber regresado, porque No, claro. creo que tenía que ser así porque ahora tengo a mi otra bebé. Claro. Y pero pues esta vez, ay no, y te digo, la gente es difícil y se atreven a como a decir, es que esto, es que el otro, pero ni ellos te van a ayudar a resolver la vida, ni te van a dar de comer, ni nada. O sea, se limitan pues a solamente hablar. ¿Y cómo es tu Porque, relación con la familia de él? O sea, ¿ellos se han metido contigo? pues fíjate que es lo que a mí, eso también fue algo muy influyente porque mm, cuando, bueno, ellos, su familia tuvo una pérdida Ajá. por el COVID. Fallecieron sus dos abuelitos. Ok. A partir de ahí siento que les afectó bastante esta situación a la familia y empezaron a ser más absorbentes y querían que todo el tiempo estuviéramos ahí. Nosotros ya vivíamos más lejos y era así de, ¿y a qué hora vas a venir? Y ven, y que misa 2 veces al mes y que todas las misas teníamos que ir. Y yo pues no, o sea, no teníamos ni la posibilidad ni el tiempo para hacerlo porque tenía que trabajar él, ¿no? O sea, Claro. entonces ellos empezaron a ver mal eso. Tampoco él fue la peor persona, tampoco te voy a decir que fue la peor persona. Él era, pues, le dicen, no se dice me ayudaba en la casa, pero él compartía la responsabilidad de la casa. Ok, Él ok. cuando descansaba hacíamos el quehacer juntos, él cocinaba, o sea, él me trataba bien y eso le molestaba a la familia. O sea, Ok. eso les afectaba mucho que él me diera el lugar en vez de decir qué buen hijo tenemos, les afectaba. O sea, decían, ¿por qué le tiene que hacer caso a Lila? O sea, ¿por qué todo lo que dice Lila es lo que dice Lila? Y no es que yo fuera tampoco una manipuladora, pero, o sea, me refiero a que, por No, pero ejemplo, necesitas ayuda. O sea, tienes 2 hijas, necesitas ayuda. o que había fiestas y yo le decía, pues ya vámonos. Mis hijas estaban bebés. Ajá. ¿Por qué se van tan temprano? ¿Por qué se van? ¿Y qué quédense? ¿Y por qué en la casa de tu mamá sí se quedan y aquí no? Pues mi mamá sí tenía una casa y era una casa más pequeña. ¿Cómo nos íbamos a quedar con 2 bebés? Pero respecto a la separación, ¿ellos ahora te han presionado de alguna manera o te han contactado así que digas, No, o ¿no? sea, de ahí nos separamos. Yo nunca volví a hablar con su familia. Ellos nunca Ok. de ninguna forma me contactaron de si necesitas algo, nada. O sea, Ni para ellos bien ni para mal. no, ajá. Y después, en este año, él me dijo, oye, para el cumpleaños de mi mamá quiero que vea a las niñas. Y dije, ah, sí, sin tema, fuimos a comer. A mí me ignoraron, o sea, como si yo no existiera. Fuimos Ujú. a comer, pero como si yo no existiera. Luego, fue el cumpleaños es que no sé, ahí ya ustedes juzguen. Fue la fiesta de mi hija y él me dijo, puedo invitar a mi familia, pero él lo tomó así de un día para otro. Él ya había decidido ir a la fiesta, él sí iba a ir, Ajá, pero no había contemplado invitar a su familia. Entonces me claro. dijo, es que mi mamá me dijo que si podemos ir. Y dije, sí, sin problema. Yo dije, nunca fueron a ninguna fiesta, no creo que vengan ahorita que estemos separados. Claro que iban a ir. Fueron. Claro que sí. Fueron. Yo traté de saludar, de ser amable y me ignoraron. O sea, de verdad fue así como si yo no existiera. Yo me mantuve como a la línea. Te digo, al final, él y yo con su familia no tuve ningún problema. Nunca nos peleamos, nunca nos dijimos palabras. No, pero está Pero era así implícito. como si me Ujú. odiaran, como si yo fuera la peor persona del planeta. Y yo dije, pues si tanto me odian, ¿por qué vinieron? ¿Por qué vinieron a Claro. pasarla así? Yo no, te digo, ni mi familia ni yo les faltamos al respeto, pero también a partir de ahí fue que él cambió mucho Son procesos. Claro. con nosotras. De hecho, desde ahí ya no volvió a ver a las niñas. Ok. Y tú como madre soltera, aprovechando que tenemos una audiencia que nos está escuchando, ¿qué consejo podrías darle a alguien que se encuentre en tu situación? Así que diga, soy mamá soltera, está difícil
sí es difícil, pero tú, ¿cómo lo ves? Pues creo que lo que más me motiva es pensar que van a crecer y que esto que está siendo tan difícil, en un momento ya no va a ser tan difícil. Porque pues ahorita yo digo, es muy difícil porque las niñas requieren muchísima atención, ¿no? Ujú. Pero va a llegar un momento en que no, en que se van a quedar sentadas y acostadas en su cuarto y no van a... No creo que pase, no creo que pase, pero No van a hacer, o no van a hacer ruido, o no van a estar sacando juguetes. se van a divertir más solas también. Sí, entonces eso es lo que más me motiva, o sea, pensar en que no van a ser pequeñas siempre, que no va a costarte trabajo tanto, porque a diferencia de la persona que soy, de hecho, o sea, es algo muy curioso, pero yo me separé como tipo, ¿qué será? Agosto de hace 2 años. Ujú, Este año, en agosto, ya estaba planeando mudarme sola. ujú. Entonces, yo decía, cuando me separé, yo no tenía nada. No tenía trabajo, no tenía ¿cómo se dice? Ingreso. Un ingreso. Ajá. Ahora, tal vez no sea la gran fortuna, pero ya tengo algo. O sea, no Claro, me o voy sea, a sí quedar se puede. Es difícil, pero sí se puede. puede, sí. Y te digo, la verdad es que busquen trabajos de home office. Aprovechen lo que nos dejó la Sí, pandemia. sí, pues eso es que ha sido como que lo que más te ha ayudado. Tenemos ya más oportunidades en ese sentido. No tengas miedo de estar sola. O sea, Ni del estigma de soy madre soltera. Ya no es tampoco lo que era antes, ¿no? En la época de nuestros abuelos, yo creo que al menos las que somos mamás vemos una mamá soltera y le queremos aplaudir y llevarle de comer. O sea, es una cosa de te admiro muchísimo en vez de sí, juzgarte. sí, o sea, yo creo que en las mujeres, en las mamás solteras debemos ver valentía. Sí. O sea, creo que la palabra que te define como madre soltera es valentía, porque pues incluso sin tener hijos hay personas que están en relaciones destructivas y que no salen y dices, no tienes hijos, sal de ahí, o sea, si no estás bien, no va a cambiar la cosa, o sea, tiene que pasar algo muy, muy extremo para que cambie, Claro. porque pues sí, o sea, dice el dicho, las personas no cambian y algunas personas dicen que no, pero no cambiamos. Y, o sea, lo digo porque él también a mí me dice, es que tú no cambias. No, pues no cambié, no, yo cambié Sí y cambié trato porque de estoy siendo mejorar. valiente. Sí, estoy mejorando, Ajá. porque sí, claro que soy una mejor persona de cuando estábamos juntos, porque ahora ya no tengo miedo. Ajá. ¿Tengo miedo? No tengo miedo, o sea, no tengo miedo ya, no tengo miedo. Me da preocupación. Preocupación sí tengo, pero miedo no, ya yo sé que puedo y yo me echo porra sola. Y quiero mencionar algo que yo he pensado sobre ser mamá soltera. Ajá. Y creo que eso es lo más difícil. Es una vida muy solitaria. Sí, porque Eso aunque es- estás con tus hijas, estás sola. Sí, o sea, mis conversaciones todos los días son con dos bebés. O sea, a ella les cuento lo que me pasa, lo que no me pasa. Honestamente, lo que me decía mi tía, ¿qué es lo que más o sea, cómo te sientes tú después de ahorita ya no tener contacto con el papá de las niñas? O sea, honestamente es que sí era mi amigo, o sea, de cierto modo yo sí lo estaba viendo como un amigo, porque con él era la única persona con la que podía hablar de lo que me pasa día a día, que es lo único que me pasa son cosas con mis hijas, ¿no? Y que te entiende y que en teoría debería importarle. Exactamente. Entonces, ¿con quién otra persona crees que podrías hablar de algo de tu día? O sea, porque todo mi día son mis hijas, o sea. Entonces, es muy solitario ser madre soltera, eso sí, y probablemente he leído como cosas de tribus y tal vez me hace falta tener una tribu, un grupo de donde de sentirte como pues parte de algo, ¿no? Porque pues todos son parte de algo.
Claro. Yo no, porque hasta mi trabajo es a distancia, ¿no? Realmente es que ni siquiera con mis jefes hablo con los clientes, ¿no? Pues aquí en La Mother vamos a hacer tu tribu porque justo eso es lo que queremos, ¿no? Tratar de encontrar un lugar donde las mamás nos sintamos seguras y entendidas. Porque aunque a lo mejor en mi caso yo no soy madre soltera, pero te escucho y te entiendo y digo... Estoy contigo, Lila. O sea, no suena un grupo de apoyo medio loco, pero sí somos una secta rara las mamás y más ahora que ya se habla más de estos temas. Entonces, sí, y tal vez incluso a las personas que no son mamás solteras, ¿no? Porque sí. ¿de qué hablas tú? O sea, con tus de hijos, que mi hijo me agarró a cepillazos hoy en la mañana, ¿no? Y eso solo lo entiende otra mamá. Claro. Soltera sí. o no. Sí, exacto. O sea, como una persona que no tiene hijos te puede escuchar, le puede parecer gracioso, pero hasta que tienes hijos puedes entender el significado de esa plática que puede ser tan banal para ti, pero, o sea, para cualquier persona, porque pues cada día los hijos hacen cosas diferentes y súper chistosas y que te sorprenden y tú quieres contarse a todo el mundo. Nadie te va a entender como una persona que comparta algo o sea, que sí, que se tenga algo en común contigo. Te voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota rápidamente para ir cerrando que me pasó hace un par de meses con un amigo que conozco desde hace como 10 años. No es mi mejor amigo, el de otra historia que les contaré más adelante, pero estábamos conviviendo, transportándonos de un lugar a otro y me dice, ¿cómo está tu bebé? No sé qué. Y yo, ay, fíjate que hoy hizo tal y tal cosa. Mira, te enseño una foto. Y le enseñé la foto y en eso caí en cuenta y dije, qué horror, soy lo que juré destruir, ¿no? Y le dije, qué horror, perdóname, ahora ya solamente hablo de mi hijo. Y se voltea y me dice, pues me tengo que acostumbrar, ya eres mamá. Y yo dije, oye, qué poca. O sea, si no te interesa, no me preguntes si puedo hablar de otras cosas. Y me quedé pensando en eso y dije, claro, o sea, yo también como mamá tengo que entender que hay lugares para ciertas cosas. Y si quiero enseñar fotos de cómo vomitó mi hijo hoy, pues otra mamá lo va a entender y me va a decir, güey, es que no le des eso, ¿sabes? Entonces es un proceso complicado esto de la maternidad y justamente para eso estamos haciendo este proyecto, para que tengamos un lugar donde podamos contarnos todas esas cosas que pasan día a día, o como me contabas antes de empezar a grabar, ¿no? Que tu hija, la más chiquita, todavía no habla bien y se enoja y dice nada y ya te ignora, ¿no? O sí. si me permites contar esta anécdota, a las que son mamás les va a dar mucha risa, que a Lila le decían que su hija más chiquita iba a hablar hasta que la bautizara, ¿no? Cuéntanos tú cómo fue, porque me parece sensacional. Sí, pues es que pues mi hija nació 2 meses antes de que nos encerraran a todos. Entonces, pues estuvimos así tras 4 paredes todo, pues ¿qué será? 1 año y medio más o menos. Por lo menos. Entonces no hablaba y decían es normal porque, bueno, aparte ella tuvo neumonía cuando nació. Okay. Y decían es que tal vez tenga secuelas, ¿no? Y mi familia ya bien preocupada, es que tal vez es una secuela y no va a hablar, o sea, ajá, definitivamente no decía más que ma o ama decía, porque ama era su hermana. Okay. Es lo único que decía, ama. Y decían que mi mamá decía, es que porque no la has bautizado, por eso no habla. Cuando la bautices, seguro que ya va a hablar, vas a ver. Sí, toda mi familia, sí, ya bauticé. La grande escuchaba y entonces decía, mamá, ¿cuándo va a ser la operación de mi hermanita? Y le decíamos, no es una operación. Pero es que ustedes dijeron que ya va a hablar. Y no, hija, no, es su bautizo. Ah, bueno. La bautizamos a los 2 años, cuando fue su cumpleaños, y sí habló. Lo raro es que sí habló después del bautizo. Entonces, tip, bauticen. A mí me dijeron el otro día, iba en una tienda y me dijeron, oye, es que ya tiene 1 año, debería hablar. Y yo, no, es 1 año, todavía no debería hablar. Y me dijeron, es que no le has cortado el pelo, córtale el pelo y va a hablar. Entonces le voy a cortar el pelo, a ver si así como tiene el bautizo, empieza a hablar cuando le corte el pelo. Y lo voy a bautizar. O no sé si quiero que hable, la verdad es que también es mejor que se quede calladita un rato más. Sí, o sea, a pesar de que ella habla, bueno, ella ya habla, luego a veces juega y habla con los muñequitos y yo me asomo para chismosear a ver qué dice, la verdad es que no le entiendo. Y digo, bueno, y sí, se enoja mucho, y le digo, ¿qué? Y lo repite, le digo, es que no escucho, habla un poco más fuerte. No le digo, no te entiendo, porque ajá, ya sé que sale no. Y ella dice, nana.
No entiendes el chiste local, mamá, es entre mis juguetes y yo. Pero bueno. Y la que traduce es mía. Ella sí le entiende. Pues hay casos de gemelas que inventan su propio lenguaje antes de hablar con sus papás, pero bueno, este tipo de anécdotas que a nosotras como mamás decimos qué bonito. Y yo antes de ser mamá decía, ¿qué importa? O sea, ¿qué más da? Entonces necesitamos nuestro lugar y para eso estamos aquí. Lila, muchas gracias por abrirte, por compartirnos y sin duda vas a servir de inspiración para muchas mamás solteras que están en ese proceso de tomar la decisión. Esperemos que sí. Sí, la verdad es que pues sí te cambia la vida para bien y un poquito para... Bueno, no mal, es complicado, pero se puede. Pero vale la pena. Vale la pena. Pues muchísimas gracias a todas las que nos escuchan y a propósito de esto que decía Lila, tenemos un grupo de Telegram donde somos mamás y estamos mandando no solamente consejos, sino que también memes y estamos como escuchándonos entre nosotras para tratar de hacer esta comunidad que es muy necesaria, que yo me di cuenta desde que nació mi hijo que se necesita un pueblo entero para criar a un bebé y ahora aprovechemos las redes sociales para esto. Entonces, suscríbanse a nuestro grupo de Telegram que se pone buenazo y nos escuchamos la próxima. Adiós.